Mi esposa me regaló una vida perfecta, pero fue su hermano quien me enseñó a respirar. En el silencio de nuestro primer apretón de manos, sentí como mi corazón traicionaba los votos que acababa de pronunciar. Ahora, el eco de ese silencio amenaza con destruir el mundo que construí y la única verdad que he empezado a sentir. Esta no es la historia de cómo lo perdí todo, sino de cómo me encontré a mí mismo en las llamas del juicio. Medavaram Javier. Y a mis 32 años creía haber alcanzado la cima de la vida. La boda con Sofía en Puerto Sombrío fue el acto final de una obra perfectamente escrita. La iglesia blanca, las sonrisas de aprobación de los vecinos, el aire salado que prometía un futuro limpio y predecible. Sofía era el sol de ese universo, una fuerza de la naturaleza que organizaba la vida a su alrededor con una energía que a mí me faltaba. Yo era su complemento, el hombre tranquilo y bueno que todos esperaban que fuera. Cumplía mi papel a la perfección. Sonreía, agradecía los regalos y pensaba que la felicidad era precisamente eso, una coreografía bien ejecutada. Entonces apareció él, Mateo. Era el hermano mayor de Sofía, el artista, la oveja negra, de la familia que vivía en alguna ciudad del norte. No lo había visto durante los preparativos. Sofía había dicho que Mateo y los compromisos no se llevan bien. Pero allí estaba, al final de la fila de felicitaciones. Mientras los demás me daban palmadas en la espalda, él simplemente extendió su mano. Cuando nuestras pieles atarpiadas se tocaron, el ruido de la fiesta se desvaneció. No fue con un saludo, fue un reconocimiento. Sus ojos no me veían como el flamante esposo de su hermana, sino que miraban directamente a través de la fachada, hacia el rincón polvoriento de mi alma, donde escondía todo lo que no encajaba en esa vida perfecta. Fue un instante, nada más, pero bastó para que una grieta se abriera en los cimientos de mi recién estrenada felicidad. Las primeras semanas de matrimonio transcurrieron como un sueño borroso. Sofía fue absorbida casi de inmediato por un importante proyecto en Madrid. Se iba los lunes antes del amanecer y regresaba los viernes por la noche, agotada pero vibrante. Yo me quedaba en nuestra vieja casa frente al mar, un proyecto que debía ser nuestro, pero que se convirtió en mi celda solitaria. Los días se me iban moviendo cajas sin desempacar, intentando dar forma a un hogar que se sentía como un decorado vacío. El océano rugía afuera, un recordatorio constante de mi propia insignificancia. La casa, en lugar de un refugio, era un mausoleo de un futuro que no terminaba de llegar. Una tarde, mientras luchaba con una puerta que no cerraba, el motor de una vieja camioneta rompió el silencio. Era Mateo. Se bajó con una caja de herramientas en la mano y una media sonrisa que parecía una disculpa. Sofía me obligó, dijo a modo de saludo. Dice que estás a punto de quemar la casa con tal de no arreglarla. No esperó una invitación, se puso a trabajar conmigo, y la casa, por primera vez, se llenó de un sonido que no era el del mar o mis propios pensamientos ansiosos, el sonido de dos personas trabajando en silencio, compartiendo un propósito. Mateo no hablaba mucho, pero su presencia llenaba cada rincón. Lijaba una vieja mesa con una concentración que parecía un acto de meditación, y cuando sus ojos se cruzaban con los míos, sentía de nuevo esa incómoda sensación de ser completamente transparente. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, nos sentamos en el porche que acabábamos de reparar. Solo quedaba una cerveza en la nevera, y la compartimos. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, era un lenguaje. A veces las paredes más ruidosas son las que llevamos dentro, ¿sabes?, dijo de repente, mirando al horizonte. La frase me golpeó con la fuerza de una ola. Nadie me había hablado así nunca. Nadie se había atrevido a insinuar que dentro de mí había algo más que el hombre bueno y sereno que todos veían. Intenté atribuir la conexión que sentía a la gratitud, a la soledad, a la simple camaradería masculina, pero en el fondo sabía que era algo más. Era un fuego lento que comenzaba a derretir la armadura que había tardado toda una vida en construir. Los rumores en un pueblo como Puerto Sombrío viajan más rápido que el viento. La camioneta de Mateo, aparcada frente a nuestra casa, día tras día, no pasó desapercibida. La primera advertencia llegó de la mano de la señora Elena, la dueña de la tienda de ultramarinos, una mujer cuya piedad era tan afilada como su lengua. «Ten cuidado, Javier», me susurró un día mientras me cobraba el pan, sus ojos fijos en mí. «La gente habla, y los de su clase solo traen problemas». «¿Su clase?», pregunté, sintiendo cómo la ira me subía por la garganta. «¿La clase de los que ayudan sin pedir nada a cambio?».
Ella se encogió de hombros, pero su mirada estaba cargada de un desprecio milenario. Tú eres un hombre casado, un buen hombre, no dejes que te confundan. Sus palabras, en lugar de alejarme, me anclaron más a él. La injusticia de su juicio me hizo sentir un impulso protector hacia Mateo que me sorprendió a mí mismo. Esa noche, cuando Sofía llamó, su voz sonaba lejana, hablando de plazos y reuniones que para mí habían perdido todo significado. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad del océano. Ya no me sentía solo, me sentía dividido. La mentira perfecta, que era mi vida, comenzaba a desmoronarse, y por primera vez, una parte de mí deseaba verla caer. El rugido del mar ya no sonaba a soledad, sino a una cuenta atrás. Los días que siguieron se asentaron en una extraña rutina, una mezcla de refugio y exilio. La camioneta de Mateo se convirtió en una presencia constante frente a la casa, un faro en mi soledad y, a la vez, el blanco de todas las miradas de Puerto Sombrío. Cada mañana él llegaba con café y una determinación silenciosa, y nos sumergíamos en el trabajo. Reparar aquella casa se había convertido en algo más que un proyecto. Era nuestro lenguaje secreto. Cada tabla que clavábamos, cada pared que pintábamos, era una frase en una conversación que no nos atrevíamos a tener. El mundo exterior se desvanecía mientras estábamos allí. Aprendí a distinguir su estado de ánimo por la forma en que sostenía un pincel o por el ritmo de su martillo. Él, a su vez, parecía leer mi ansiedad en la tensión de mis hombros. Una tarde, mientras arreglábamos una gotera en el techo, empezó a llover. El agua se filtraba con fuerza, y tuvimos que movernos juntos en el pequeño espacio del desván para colocar un cubo. Nuestros brazos se rozaron, y el calor de su piel, a través de la tela de mi camisa, fue como una descarga eléctrica. Nos quedamos inmóviles por un segundo, escuchando solo la lluvia golpear las tejas y el latido de mi propio corazón, que retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra. «Lo tenemos», dijo él finalmente, su voz un poco más grave de lo normal, y se apartó. Pero el eco de ese contacto permaneció conmigo, una quemadura invisible que me recordaba la fragilidad de mi autocontrol. La barrera entre nosotros se erosionaba con cada día que pasaba. Una noche, agotados, nos quedamos sentados en el suelo del salón, rodeados de herramientas y polvo. Fue entonces cuando Mateo, por primera vez, me dejó ver una parte de la herida que llevaba dentro. ¿Sabes por qué me fui de aquí?, preguntó sin mirarme, trazando círculos en el polvo con el dedo. No fue por el arte, o no solo por eso, fue porque aquí, si eres diferente, te conviertes en un fantasma. La gente te mira, pero no te ve, solo ven lo que no entienden, lo que les da miedo. Hizo una pausa, y su voz se quebró ligeramente. Pintar es la única forma que tengo de decir la verdad sin que nadie me pida explicaciones. En su confesión, escuché el eco de mi propia vida. Yo también era un fantasma, atrapado en el cuerpo del buen hombre, del esposo perfecto. Él pintaba para ser libre. Yo construía muros para mantenerme prisionero. Por primera vez, la compasión que sentía por él se mezcló con una dolorosa envidia. Él, al menos, luchaba. Yo me había rendido antes de empezar. La hostilidad del pueblo se volvió más palpable. Ya no eran solo los susurros de la señora Elena. Un día, en el puerto, me crucé con don Miguel, un viejo pescador que siempre había sido amable conmigo. Al verme, su rostro se endureció. Me saludó con un seco movimiento de cabeza y se dio la vuelta, dejándome con la palabra en la boca. Fue un gesto pequeño, pero me dolió más que un insulto directo. Estaba siendo juzgado y sentenciado en silencio por un crimen que ni siquiera yo mismo me atrevía a nombrar. Esa noche, la llamada de Sofía se sintió como una intrusión de otro universo. Hablaba de cenas de empresa, de los zapatos que se había comprado, de un mundo brillante y superficial que ya no me parecía real. «¿Qué tal todo por allí? ¿Sigues luchando con la casa?», preguntó con un tono de diversión cariñosa. «Vamos avanzando», mentí, mi voz sonaba hueca. «Mateo ha sido de gran ayuda». «Lo sé, le dije que te cuidara, es un desastre para muchas cosas, pero tiene buen corazón, aunque la gente del pueblo siempre ha sido cruel con él». Hubo una pausa. «¿Está todo bien, Javi? Suenas raro». «Solo estoy cansado», respondí, y el peso de esa simple mentira me aplastó. Estaba cansado, sí, pero no del trabajo físico. Estaba agotado de fingir, de vivir en dos realidades a la vez, la vida ordenada, que le describía a mi esposa por teléfono, y la verdad caótica y electrizante que compartía con su hermano en silencio.
El punto de inflexión llegó una tarde gris, mientras limpiábamos los pinceles después de pintar la fachada. El olor a disolvente llenaba el aire. Nuestras manos se encontraron por accidente sobre el mismo trapo, cubiertas de pintura blanca. Fue un roce torpe, pero en ese instante el tiempo se detuvo. Levanté la vista y sus ojos encontraron los míos. Ya no había barreras, ni excusas, ni posibilidad de malinterpretar lo que había entre nosotros. Era un vértigo, un abismo que se abría a nuestros pies, y en el fondo de ese abismo no había miedo, sino una aterradora sensación de alivio, de haber llegado a casa. Ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos respiró, y en ese silencio absoluto lo supimos, ambos lo supimos. Justo en ese momento, el teléfono sonó dentro de la casa, su timbre estridente rompiendo el hechizo como un cristal que se hace añicos. Fui yo quien se apartó primero, con el corazón desbocado. Entré y contesté. Era Sofía. Su voz sonaba eufórica, distinta a la de la noche anterior. «Cariño, tengo una noticia increíble. Sorpresa, el proyecto se ha adelantado. He conseguido cambiar mi billete. Llego mañana por la mañana». La noticia de la llegada de Sofía cayó sobre mí como una sentencia. «Llego mañana por la mañana». Cada palabra resonó en el silencio de la casa, desmantelando el frágil santuario que Mateo y yo habíamos construido. Cuando colgué en el teléfono, me quedé inmóvil mirando la pared recién pintada. El blanco puro, que antes simbolizaba un nuevo comienzo, ahora parecía una página en blanco esperando a ser manchada. Mateo entró y supo, sin que yo dijera una palabra, que algo se había roto para siempre. La atmósfera cargada de posibilidad que nos había envuelto momentos antes se había disipado, reemplazada por una tensión fría y afilada. «Viene mañana», dije, y mi voz sonó como la de un extraño. Él asintió lentamente, su mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. «Debería irme», murmuró. No era una pregunta, era la constatación de un final. Lo vi recoger sus cosas con una prisa metódica, casi ritual. Cada herramienta que guardaba en su caja era un ladrillo más en el muro que volvía a levantarse entre nosotros. Cuando cerró la caja de herramientas, el sonido seco del pestillo fue el punto final de nuestro capítulo secreto. Se fue sin despedirse, y la casa, de repente, se sintió más grande, más fría y más vacía que nunca. Esa noche no dormí. Me senté en el porche, escuchando el rugido del océano, que ahora parecía burlarse de mi cobardía. Pensé en el momento con Mateo, en ese instante de verdad absoluta entre nuestras miradas. Era lo más real que había sentido en años, y lo había dejado escapar por miedo. Me di cuenta de que no temía tanto a la Sofía o al juicio del pueblo, sino a la devastadora honestidad de mis propios sentimientos. Sofía llegó a la mañana siguiente, trayendo consigo el sol y una energía que contrastaba violentamente con la tormenta que se gestaba dentro de mí. Llenó la casa de vida, de risas y de planes. Elogió los arreglos, maravillándose de lo mucho que habíamos avanzado. «Increíble, Javi. Y gracias a Mateo. ¿Dónde está, por cierto? Tengo que darle un abrazo gigante. Le he traído un regalo de Madrid. Tuvo que irse», mentí, evitando su mirada. «Asuntos urgentes». Una pequeña sombra de decepción cruzó su rostro, pero la descartó rápidamente. Estaba demasiado inmersa en su propia felicidad, en la alegría de estar de vuelta en su casa, con su marido. Durante todo el día, interpreté mi papel a la perfección. Sonreí, asentí, la abracé cuando me abrazaba, pero mi cuerpo se sentía como una cáscara vacía. Cada gesto de afecto de Sofía era una tortura, un recordatorio de mi traición, una traición que no había ocurrido en el cuerpo, sino en el alma, que es donde las heridas son más profundas. El descubrimiento no fue dramático, no hubo un grito ni una confrontación explosiva, fue algo mucho peor, fue silencioso, metódico y cruel. Esa tarde, mientras yo estaba en el jardín, Sofía decidió organizar el estudio, la habitación donde Mateo solía dejar sus cosas. Quería convertirlo en su oficina temporal. Yo la oía moverse, tarareando una canción de moda, abriendo y cerrando cajones. De repente, el tarareo cesó. Un silencio denso y pesado se apoderó de la casa. Un silencio que me heló la sangre. Entré lentamente, con el corazón en un puño. La encontré de pie en medio de la habitación. No estaba llorando, no estaba gritando, estaba completamente quieta. En sus manos sostenía un cuaderno de bocetos de tapa dura que yo nunca había visto. El cuaderno personal de Mateo, el que siempre llevaba consigo, y que, con la prisa de la noche anterior, había olvidado. Lo tenía abierto por una página, y en esa página
Dibujado a carboncillo con una intimidad que me dejó sin aliento, estaba mi rostro. No era un simple retrato. Mateo había capturado una expresión que yo mismo apenas reconocía, una mezcla de anhelo y melancolía que solo le había mostrado a él. Debajo del dibujo, con su caligrafía apretada, había una única frase. A veces, un hogar no es un lugar, es una mirada. Levantó la vista de las páginas y sus ojos se clavaron en los míos. Su mirada ya no era la de la mujer enamorada que había llegado, esa mañana. Era la de una extraña, una jueza. Pasó las páginas lentamente, una tras otra, revelando más dibujos. Yo trabajando en el tejado, concentrado. Yo riendo por una de sus bromas. Yo, dormido en el sofá una tarde, agotado. Cada dibujo era una confesión. Cada trazo era una caricia prohibida. «¿Qué es esto, Javier?», preguntó, y su voz era tan tranquila que daba más miedo que un grito. «Explícamelo». Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que no era lo que parecía? Sería una mentira tan evidente que insultaría su inteligencia. ¿Decir la verdad? No tenía el valor. Es solo su arte, Sofía. Le gusta dibujar a la gente. Balbuceé, sabiendo lo patético que sonaba. Ella soltó una risa seca, sin una pizca de humor. Su arte, repitió, saboreando las palabras con desdén. Cerró el cuaderno de golpe, el sonido resonando como un disparo en el silencio. Mi hermano nunca dibuja a la gente, dibuja lo que siente, y lo que veo aquí... Dejó la frase suspendida en el aire, pero la acusación era inequívoca. Se acercó a mí, y por un momento pensé que me iba a golpear. Pero en lugar de eso, dejó el cuaderno sobre la mesa, como si fuera una prueba en un juicio. «Me das asco», susurró, y esas 3 palabras me destrozaron más que cualquier acto de violencia. Tú y él, mi propio cohermano. No esperó mi respuesta, dio media vuelta y salió de la habitación. La oí subir las escaleras, y luego el sonido de una maleta rodando por el suelo. No estaba huyendo, estaba preparándose para la guerra. Y yo supe, con una certeza aterradora, que esa libreta no era solo la prueba de mi traición. En sus manos se había convertido en un arma que estaba a punto de usar para arrasar con todo. La guerra de Sofía no comenzó con gritos, sino con un silencio calculado y devastador. Esa noche, la casa se transformó en un campo de batalla helado. Dormí en el sofá, o más bien, me quedé despierto en él, escuchando el sonido de sus pasos en el piso de arriba, un metrónomo que marcaba el ritmo de mi inminente destrucción. A la mañana siguiente, bajó vestida para salir, con la maleta en una mano y el cuaderno de bocetos de Mateo en la otra, su arma. «Voy a casa de mis padres», anunció, su voz desprovista de toda emoción. «Necesitan saber la clase de hombre con la que se casó su hija y la clase de hermano que tengo». Intenté detenerla, apelar a una piedad que ya no existía. «Sofía, por favor, no hagas esto. Podemos hablarlo». Se giró en la puerta y por primera vez vi en sus ojos algo más que ira, un profundo y amargo desprecio. «Ya no hay nada que hablar, Javier. Tú y él ya lo habéis dicho todo aquí», dijo, señalando el cuaderno. «Ahora es mi turno de hablar». Y habló. Vació su veneno primero en el corazón de su familia. No tuve que estar allí para saber cómo fue. Me lo imaginé todo, sus lágrimas de víctima, la indignación de su padre, el corazón roto de su madre, la traición magnificada, retorcida y presentada como una ofensa, no solo contra ella, sino contra el honor de toda la familia. Ese mismo día recibí una llamada de su padre, un hombre que siempre me había tratado con afecto. Su voz era irreconocible, un gruñido de rabia contenida. «No te atrevas a volver a acercarte a mi hija, ni a mi familia. Has traído la vergüenza de esta casa». Colgó antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. El veneno se extendió rápidamente por Puerto Sombrío, un pueblo donde los secretos son la moneda de cambio. El domingo fue el día de la ejecución pública. Fui a la iglesia por pura inercia, por un estúpido intento de mantener una apariencia de normalidad que ya no existía. Fue un error. El padre Miguel subió al púlpito, y su sermón no fue sobre el perdón, sino sobre el fuego del infierno. Habló de la santidad del matrimonio, del orden natural de las cosas, y de las influencias corruptas que se deslizan en nuestra comunidad como serpientes en el jardín. No dijo nuestros nombres, no necesitaban hacerlo. Cada par de ojos en esa iglesia se clavó en mí. Sentí el peso de su juicio colectivo, una fuerza física que me aplastaba contra el banco de madera. Las miradas de la señora Elena y de don Miguel ya no eran de simple desconfianza, sino de abierta repulsa. Me había convertido en el monstruo de su historia,
en el chivo expiatorio de sus miedos. Salí de allí antes de que terminara la misa, sintiendo sus miradas quemándome la espalda. Necesitaba encontrar a Mateo. Conduje hasta la pequeña casa de alquiler donde vivía, en las afueras del pueblo. Lo encontré en su estudio, rodeado de lienzos a medio terminar. Estaba pálido y supe que él también había recibido su dosis de veneno. «Mi madre ha llamado», dijo sin mirarme, limpiando un pincel que ya estaba limpio. «Me ha dicho que no soy su hijo, que le he roto el corazón a mi hermana y he deshonrado el apellido». Su voz era un susurro roto. «Supongo que ya lo sabes todo». «Lo sé», respondí, sintiéndome culpable por haberle arrastrado a mi desastre. «Mateo, lo siento, esto es mi culpa». Él finalmente levantó la vista, y en sus ojos no vi resentimiento, sino una profunda tristeza. «No, Javier, no es tu culpa, es la suya. Usaron mis sentimientos, mi verdad, como un arma contra nosotros. El problema no es lo que sentimos, el problema es que ellos no pueden soportarlo». Pero su entereza era una fachada. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Nos convertimos en parias. Si entrábamos en una tienda, las conversaciones se detenían. Si caminábamos por la calle, la gente cruzaba para no cruzarse con nosotros. Un grupo de adolescentes pintó un insulto homófobo en la puerta de nuestra casa. Lo limpiamos en silencio, bajo la mirada curiosa de los vecinos que no hicieron nada para detenerlos. Cada día era una nueva humillación, una nueva herida. La casa que habíamos reparado con tanto esmero se convirtió en nuestra prisión. El mundo exterior era un territorio hostil. Dejamos de salir, salvo para lo esencial. El silencio entre nosotros se hizo pesado, lleno de palabras no dichas y de un dolor compartido que era demasiado grande para ponerlo en palabras. Empecé a ver cómo el espíritu de Mateo se apagaba, dejó de pintar. Sus manos, que antes se movían con tanta seguridad sobre el lienzo, ahora temblaban ligeramente. La luz en sus ojos, esa que me había atraído desde el primer día, se estaba extinguiendo. La noche más oscura llegó una semana después. Estábamos sentados en la cocina, sin hablar, cuando Mateo finalmente rompió el silencio. «Tenemos que irnos de aquí, Javier», dijo, su voz apenas audible. «Esto nos está matando. No podemos ganar esta batalla. Este lugar nos va a devorar». Miré su rostro, demacrado por el insomnio y la angustia, y vi el reflejo de mi propio miedo. Tenía razón. El odio del pueblo era un veneno lento que nos estaba consumiendo. Huir parecía la única opción lógica, la única forma de sobrevivir. Podríamos irnos a una gran ciudad, perdernos en el anonimato, empezar de nuevo donde nadie nos conociera, donde nadie nos juzgara. Pero mientras consideraba esa idea, una oleada de rabia impotente me recorrió. Huir, dejar que ganaran, permitir que su intolerancia nos definiera y nos expulsara de nuestro propio hogar. Miré la puerta que habíamos reparado juntos, la pared que habíamos pintado. Este lugar no era solo una casa, era el único lugar donde había empezado a sentirme yo mismo. «No», dije, y la palabra salió de mi boca con una fuerza que me sorprendió a mí mismo. Mateo me miró, confundido. «¿No? Javier, ¿no lo ves? Nos hemos quedado solos, no hay nadie de nuestro lado». «Entonces seremos nosotros dos», respondí, mi voz ganando firmeza. «Si huimos, les damos la razón. Si nos vamos, admitimos que lo que sentimos es algo de lo que avergonzarse. Y yo ya no me avergüenzo, Mateo. Estoy cansado de tener miedo». Me levanté y me acerqué a él. Por primera vez tomé la iniciativa. Puse mi mano sobre la suya, que estaba fría y temblorosa. «No voy a dejar que te apaguen. No voy a dejar que nos apaguen. No sé cómo, pero vamos a luchar, no con odio, sino simplemente existiendo, aquí, delante de todos ellos, hasta que se cansen de mirar». En sus ojos vi un atisbo de duda, pero también una chispa de la luz que creía perdida. La caída había sido brutal, pero en el fondo del abismo, en medio de las ruinas de nuestra vida, algo nuevo y desafiante comenzaba a nacer. No era esperanza, todavía no. Era algo más primitivo, era resistencia. Nuestra decisión de quedarnos no fue un acto heroico, sino un acto de pura supervivencia. La resistencia no comenzó con grandes gestos, sino con pequeños actos de desafío cotidiano. Al día siguiente, en lugar de escondernos, salimos de casa. Caminamos por el centro del pueblo, no con la cabeza gacha, sino mirando al frente. El silencio hostil a nuestro paso seguía allí. Las miradas cortantes no habían desaparecido, pero algo en nuestra postura había cambiado. Ya no éramos víctimas huyendo de la escena de un crimen. Éramos dos personas reclamando su derecho a existir en el espacio que les pertenecía.
Fue entonces cuando ocurrió el primer milagro, tan pequeño que casi lo pasamos por alto. Al pasar por la cafetería del puerto, Lucía, la joven barista que siempre nos sonreía antes del cataclismo, estaba limpiando una mesa en la terraza. Cuando nos vio, dudó un instante. Pude ver el conflicto en su rostro, la presión del entorno luchando contra su propio instinto. Y entonces, tomó una decisión. Nos miró directamente y nos dedicó una sonrisa tímida, casi imperceptible, pero inequívoca. Fue como si una pequeña luz se encendiera en medio de una oscuridad absoluta. No dijo nada, pero su gesto gritaba: «Os veo, y no estáis solos». Ese pequeño acto de valentía nos dio el aire que necesitábamos para seguir respirando. Decidimos canalizar nuestra rabia y nuestro dolor en algo constructivo. La casa, nuestra fortaleza y nuestra prisión, se convirtió de nuevo en nuestro lienzo. Mateo, impulsado por una nueva energía, volvió a su estudio, pero esta vez no pintaba retratos íntimos, sino grandes lienzos llenos, de colores vibrantes y desafiantes, abstractos pero cargados, de una emoción cruda que era imposible ignorar. Yo, por mi parte, me centré en el jardín. Arranqué las malas hierbas, planté flores nuevas. Cuidar de algo, verlo crecer, se convirtió en mi forma de terapia, en mi acto de fe. Nuestra presencia constante y nuestra negativa a ser invisibles comenzaron a generar una sutil fisura en la monolítica condena del pueblo. Un día, mientras compraba en el mercado, don Miguel, el pescador que me había dado la espalda, se acercó a mi puesto. Se quedó a mi lado en silencio durante un largo rato, fingiendo examinar unos tomates. Mi nieto mayor, comenzó finalmente, su voz áspera, sin mirarme. Se fue a Barcelona. Dice que aquí no hay aire para él, que no puede ser quien es. Hizo una pausa, y supe que cada palabra le costaba un mundo. Tal vez no hemos sabido escuchar. No se disculpó, no directamente, pero en su confesión había un universo de arrepentimiento. Asentí, y por primera vez en semanas, compartimos un momento no de hostilidad, sino de una frágil y humana comprensión. La verdadera batalla, sin embargo, seguía siendo la interna. Una noche, Mateo me mostró un lienzo que acababa de terminar. Era una explosión de azules profundos y negros, pero en el centro, una línea dorada lo atravesaba, una grieta luminosa en la oscuridad. «Así es como me siento», dijo, roto, pero con algo de luz intentando salir. Fue entonces cuando me permití ser vulnerable. «Yo también me siento así, Mateo, y cada día me pregunto si Sofía alguna vez entenderá el daño que ha hecho». La llamada de Sofía llegó unas semanas después. No era una llamada de paz, sino una llamada de negocios. Quería vender la casa, dividir los bienes, borrar oficialmente todo rastro de nuestra vida en común. Su voz era fría, profesional, la de una mujer que había enterrado sus emociones bajo capas de orgullo herido. Accedí a todo sin discutir. La casa ya no era nuestra, en cualquier caso. Había sido el escenario de nuestra historia, pero el hogar que estábamos construyendo no tenía paredes. Fue su madre, sorprendentemente, quien buscó una forma de redención. Se presentó en nuestra puerta un día, sin avisar. Se veía mayor, cansada. No nos invitó al entrar. Se quedó en el umbral, mirando alternativamente a su hijo y a mí. «He venido a buscar algunas cosas de Sofía», dijo, como excusa. Luego, con la voz temblorosa, añadió: «No entiendo esto. Quizás nunca lo entienda, pero él», dijo mirando a Mateo, «es mi hijo, y quiero que sea feliz, aunque su felicidad me rompa el corazón». Las lágrimas corrían por su rostro. Fue un perdón imperfecto, doloroso, pero era real. Le entregó a Mateo una caja con algunas de sus cosas de la infancia, un gesto que significaba más que 1000 palabras. Sigue siendo parte de esta familia, aunque no sepamos cómo encajar las piezas. La venta de la casa nos obligó a tomar una decisión. Con el dinero, podríamos habernos ido a cualquier parte, empezar de cero en una ciudad anónima como habíamos planeado en nuestra noche más oscura. Pero al mirar alrededor, al pequeño mundo que habíamos empezado a reconstruir, sabíamos que irnos ya no era una huida, sino una pérdida. Decidimos quedarnos en Puerto Sombrío. Alquilamos un pequeño local en el puerto, un viejo almacén de redes de pesca, y lo convertimos en nuestro estudio y hogar, un espacio abierto, con grandes ventanales que daban a la calle, una declaración deliberada de que no teníamos nada que ocultar. Empezamos un pequeño taller de arte gratuito para los niños del pueblo, incluidos los nietos de don Miguel. Puerto Sombrío no cambió de la noche a la mañana. La señora Elena nunca dejó de mirarnos con desaprobación. El padre Miguel
Siguió predicando sobre el pecado, pero algo se había movido bajo la superficie. Nuestra historia había obligado a la gente a enfrentarse a sus propios prejuicios. Algunas puertas permanecieron cerradas para siempre, pero otras se abrieron, y descubrimos que la verdadera comunidad no es la que te acepta cuando eres perfecto, sino la que aprende a hacerte un sitio cuando eres real. Una noche, de pie frente a nuestro nuevo hogar, mirando las luces de los barcos meciéndose en el agua, Mateo me tomó de la mano. Su piel ya no estaba fría. ¿Crees que alguna vez será fácil?, preguntó. No, respondí, apretando su mano. Pero ya no estamos solos. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de un pueblo que nos había condenado, y que ahora, a regañadientes, empezaba a aceptarnos, supe que no había perdido una vida perfecta. Había ganado una verdad imperfecta, frágil y absolutamente mía, y eso valía más que cualquier cosa.